Doctora Liz, puede iniciar. Podemos iniciar, no veo a la doctora Liz. Doctora Liz, puede activarse. Ok, muy bien, buenos días a todos, ahora sí. Muy buenos días, señoras y señores, estimados docentes, investigadores, bienvenidos a esta sala número 11 de Ciencias Médicas de la segunda semana de la investigación de la RPU. Mi nombre es Liz Davis, estoy con ustedes para moderar esta sala y desde ya quiero agradecer a todos los ponentes que hoy nos van a compartir los proyectos de investigación que en esta oportunidad, en esta segunda semana de la investigación, pues se va a compartir a todos ustedes. Quiero indicarles que cada ponente tiene 15 minutos para dar a conocer su proyecto de investigación. Al finalizar la ponencia, las preguntas que hubiera en el chat vamos a estar absolviendo, ¿sí? Quiero indicar también a los participantes que las preguntas todas deberán hacerlos en el chat, que por supuesto nosotros vamos a elegir de ellas las más trascendentales. Quiero agradecer, por cierto, a la RPU por este importante evento que viene organizando a nivel nacional y, por supuesto, ¿por qué no decirlo, a nivel internacional? Gracias a todos ustedes. Estamos ya listos para que podamos empezar. Quiero indicarles que en esta sala 11 de las líneas de investigación de ciencias médicas, contamos con la participación del doctor Enis Jaramillo Falcón de la Universidad Nacional Emilio Valdizán de Huánuco, la UNEVAL. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. También queremos dar la bienvenida al doctor Víctor Ocaña Gutiérrez de la Universidad Nacional de Piura. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días también. También está con nosotros y con ella vamos a finalizar la participación de este día de las ponencias con la doctora María Rodríguez Quesada de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias a ustedes también por compartir sus experiencias, el trabajo de investigación que vienen desarrollando en sus universidades. Y gracias a la RPU también por participar, hacer partícipes a varias universidades que conforman la RPU para este tipo de eventos, ¿verdad? Conocer realmente el trabajo de investigación que realizan diferentes universidades en nuestro país, Perú, es muy importante, es muy alentador. Vamos entonces a la primera ponencia, ya conociendo las indicaciones para este tiempo importante que tenemos. Vamos a dar la bienvenida al doctor Enis Jaramillo Falcón de la Universidad Nacional Emilio Valdizán de Huánuco, para que nos comparte el tema determinantes de la salud que influyen en la recuperación o muertes de pacientes con COVID-19 en el Hospital Público de Huánuco en el año 2021. Quiero dar la bienvenida al doctor, quien es docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Emilio Valdizán de Huánuco, con 6 años de experiencia docente y más de 25 años de experiencia en el campo asistencial. Es responsable de las cátedras de anatomía y fisiología humana en su universidad y también es responsable de la redacción, ha redactado diferentes artículos científicos, además es docente RENACIT desde el año 2020. Le damos la bienvenida, doctor Enis Jaramillo Falcón. Le escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Un placer estar acá. Bien, el tema que voy a exponer es justamente lo que actualmente la población en el mundo está sufriendo. ¿Cuántos de ustedes habrán perdido un familiar? ¿Cuántos de ustedes habrán perdido un vecino? ¿Cuántos de ustedes habrán vivido una situación difícil por esta situación del COVID-19? En ese sentido,
El proyecto de tesis en mención lleva como título Determinantes de la salud que influye en la recuperación o muerte de pacientes con COVID-19. Haciendo un poco de historia sobre el origen de esta enfermedad, muchos por ahí decían que el virus salió de fuga de un laboratorio. Sigue aún esa tendencia, otros han descartado y otros aún siguen investigando. Los otros, la otra versión dicen que los murciélagos probablemente hayan causado esta enfermedad mediante la transmisión a través de un animal a animal y luego a los humanos. Luego también por ahí se dice de que ya existía la enfermedad antes del 2019, lo cual también algunos ya están descartando porque de haberlo habido, hubiéramos tenido muchos casos anteriormente, ¿no? Lo que preocupa de esta enfermedad es de que la tasa de mortalidad en el Perú es uno de los más altos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la tasa baja en Argelia de 2.2, en la India aún más, 1.3, en China 0.3. Pero ¿por qué en los países de América Latina o en toda América, incluido Estados Unidos, la tasa de mortalidad es 39.3 o de Brasil 29.5 y en el mismo Perú 31.4? Efectivamente, estos datos han hecho que mi persona pues se interese por el tema para ver por qué se muere la gente en el Perú. ¿Quién tiene que ver en este problema? ¿No? Y este problema, además, que nos ha causado bastante dolor, ya hemos estado mencionando que viene perjudicando la situación económica, laboral, psicológica y social de nuestra sociedad, ¿no? Si bien es cierto, esta enfermedad viene de la China, llegó rápidamente a todo el mundo, ahora ya sabemos que en el Perú ya está sobre los 200,000 muertos, la tasa de letalidad es una de las más altas, 9.14, y en el mundo, pues esta enfermedad ya tiene cerca de 5 millones, ¿no? En Huánuco, la tasa de letalidad es 7.56. El COVID-19, entonces, es un coronavirus de una familia de virus que puede causar enfermedades en animales, aunque como en este caso también puede afectar al ser humano. En las personas puede producir infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfrío común simple hasta las enfermedades graves que ya nosotros hemos podido observar, ¿no? En el 80% de los casos de COVID-19 nos dan con sintomatología leve y moderado, un 15% con casos graves que requieren oxigenoterapia y un 5% son críticos que requieren intubación con manejo especializado, es decir, la mayoría de los casos son graves que van a UCI y de ellos casi el 80%, por no decir más, fallecen. En cuanto a los determinantes, haciendo un análisis previo, se ha tratado de hacer estas dimensiones, ¿no? Existe la posibilidad de que los determinantes sociales, es decir, el nivel económico y el nivel educativo, son las causas de por qué la gente se muere en el Perú, o será la dimensión biológica, como ya hemos estado viendo, la edad, los adultos mayores, o los de sexo masculino con mayor frecuencia, o tal vez los que tienen obesidad, o los que tienen sobrepeso, y más aún los que tienen los factores de comorbilidad. Esos serán los determinantes para que en nuestro país se muera una gran cantidad de personas, o será el sistema sanitario que tampoco está bien equipado o no está preparado o de repente tiene falencias, de repente no tiene la disponibilidad de recursos humanos. Si bien puede tener médicos, enfermeros, pero se pudo hacer hospitales, pero no se pudo hacer especialistas, porque eso no se hace de noche a la mañana, ¿no? Entonces, ese trabajo de tener especialistas es también responsabilidad del mismo Estado, del mismo sistema,
porque ahora ustedes, por ejemplo, si se preguntan para hacer el residentado médico o el residentado de enfermería, los cupos son muy bajísimos y con eso obviamente ni en 15, ni en 20, ni en 30 años no vamos a tener los especialistas que se requiere. Entonces hay la necesidad de reorientar esta forma de capacitar a los profesionales. Entonces hay de repente cuando vamos al otro tema, tenemos el número de médicos, enfermeros y el resto de profesionales como parte del equipo para atender a los pacientes con COVID-19 y la pregunta sería, ¿tendrán la competencia técnica? A pesar de ser especialistas, habrán recibido la capacitación, habrán tenido la experiencia, ¿no? Son otros de los datos que también estamos manejando, que sería una posibilidad que puede ser como causa, ¿no? que está determinando para que los pacientes en el Perú con COVID-19 se mueran, ¿no? Dentro de los factores de comorbilidad, tenemos pues a la diabetes, a la asma, hipertensión arterial, hipotiroidismo, cáncer, entre otras enfermedades que se ha visto que han estado pues ocasionando mayor tasa de mortalidad, ¿no? O sea, el paciente que tiene esta comorbilidad en general sí o sí a veces está muriendo, ¿no? O muere en mayor porcentaje. Entonces, cuando nosotros queremos separar ya nuestras variables, hemos visto que recuperación hemos considerado al paciente que ha mejorado luego de una hospitalización y se evidencia ausencia de alteración de signos vitales y cuadro clínico de coronavirus. Eso es el paciente que todos desearíamos que haya en el Perú, ¿no? Pero el otro caso que está sucediendo es el final o término de la vida biológica, ¿no? Que sería la muerte a causa de la imposibilidad de sostener el proceso homeostático del paciente con COVID-19, a pesar del uso de equipos especializados, se evidencia con la ausencia de signos vitales. Entonces, dentro del problema hemos planteado qué determinantes de la salud influyen en la recuperación o muerte de pacientes con COVID-19 y no hemos planteado el objetivo de determinar la influencia entre estos determinantes de la salud y recuperación o muerte de pacientes con COVID-19. ¿Cuál sería nuestra hipótesis entonces? Que los determinantes de la salud influyen en la recuperación o muerte de los pacientes y la hipótesis nula sería los determinantes de la salud no influyen en la recuperación o muerte de pacientes con COVID-19. Se ha tratado de buscar investigaciones anteriores y hemos encontrado algunos que están relacionados con la epidemiología y con la sintomatología, pero sobre determinantes de la salud aún no hemos encontrado, ¿no? Por ejemplo, este es un trabajo que realizaron en la China, donde encontraron que la edad de los pacientes fue de 47, ¿no? Es el promedio, de los cuales el 41.9% eran mujeres, el 5% ingresaron a UCI, el 2.3% se sometieron a ventilación mecánica invasiva y el 1.4% fallecieron, ¿no? Esta es en una investigación en China. Luego, en Hernández habla ya sobre la sintomatología que ocasiona el virus, ¿no? Principalmente fiebre, secreción nasal, dolor de garganta, tos, fatiga, dolores musculares, dificultad para respirar, expectoración, hemoptisis, diarrea, que pueden ser desde muy leves hasta extremadamente graves, ¿no? Que incluso puede causar la muerte, el desenlace fatal. Es más común en personas que tienen otros problemas de salud denominados comorbilidad, en su mayoría. Entonces, también ya tenemos evidencia científica en relación a lo que ya estamos manifestando. Y Giannis, Ciogas y Gianni encontraron que los pacientes con COVID-19 tienen un mayor riesgo de tromboembolismo venoso. Entre las complicaciones trombóticas, evidenciado por los informes preliminares sobre los hallazgos clínicos y de laboratorio que incluyen trombocitopenia, ¿no? El dímero D elevado, tiempo prolongado de protombina y coagulación intravascular diseminada. Entonces, ¿por qué se moría la gente? Es justamente por esta última causa, ¿no? Tiempo prolongado de protombina y coagulación intravascular diseminada.
a veces hasta la gente estaba por la calle conduciendo, viajando, caminando. Se ha escuchado casos de que han muerto, ¿no? de repente, en forma repentina. Entonces, pero al principio, no sé si ustedes recordarán, que no tenían dentro del protocolo de tratamiento el anticoagulante, ¿no? Posteriormente todavía han insertado el tratamiento y con eso creo que el tratamiento fue mejor. Entonces han estado poco a poco adecuando el esquema y se ha visto que, pues gracias a este nuevo medicamento más a la vacuna, actualmente ya los casos están disminuyendo, ¿no? Dentro del marco metodológico, ya muy bien se ha mencionado, vamos a realizar la investigación en un hospital público, como es el Hospital CAT, del Hospital Regional Hermílio Balizán, donde se encuentran ahora exclusivamente los pacientes con COVID-19, que está ubicado en La Esperanza, distrito de Amarilis, provincia, departamento y región Huánuco, ¿no? El nivel y tipo de investigación es retrospectivo, observacional, transversal, analítico, cuantitativo y de nivel explicativo. La población más o menos habíamos sacado en un periodo de enero a junio de 2021 300, y sacando la muestra probabilística vamos a trabajar con 169 pacientes, ¿no? Dentro de la técnica vamos a utilizar la documentación y el instrumento que hemos elaborado va a ser la ficha de recolección de datos, que permitirá pues recolectar los datos de la historia clínica, de los reportes del CARDEX y otros documentos de diagnóstico y tratamiento que utilizan en el mencionado hospital. Se hizo la validación con 5 doctores ¿no? que tienen experiencia en investigación, y también con enfermeros de la UCI que trabajan en el Ministerio de Salud y en el MINSA. El procesamiento de datos se hará pues a través de la recolección de datos de la historia clínica, se tabulará a través del examen del programa Excel y SPS versión 24. Para el análisis de datos se utilizará pues las pruebas estadísticas chi cuadrado. Bueno, estas son las referencias bibliográficas que hemos tenido y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaramillo, por la exposición de este proyecto que, como usted ya lo ha mencionado, está todavía en ejecución, ¿verdad? Estamos a inicios. Sería importante también que cuando ya se finalice este proyecto, se pueda hacer las coordinaciones nuevamente con la RPU para que podamos conocer un poco las conclusiones a las que llega este proyecto, ¿no? Por ejemplo, nos gustaría saber cuáles son las secuelas más comunes que presentan, por ejemplo, los pacientes que han sido diagnosticados con COVID-19, teniendo en cuenta la probabilística que ustedes están usando, ¿no? Los datos, la muestra. Muy bien, voy a estar siempre a la orden. Muchas gracias una vez más. Muy bien, doctor. Tenemos, quiero indicar a todos aquellos que nos están, como participantes, están dentro de la sala, que pueden utilizar el chat para hacer las preguntas respectivas. Aquellos que de repente quieran hacer en el proceso de este tiempo que vamos a tener al doctor Jaramillo, bienvenido sea. Al final podemos nuevamente, porque vamos a contar con él, con su presencia hasta el final, para que pueda absolver las participaciones de todos ustedes en sus preguntas. Muy bien. Excelente tema. Nos indica nuestros participantes. Bienvenidos a todos ustedes. Quiero indicarles que cada ponente tiene 15 minutos para dar a conocer el proyecto de investigación que está ya finalizado o, en todo caso, está en avance para darlo a conocer en este día. Vamos con la siguiente ponente. Es varón, nuevamente el siguiente ponente, sí. Es el doctor Víctor Ocaña Gutiérrez, de la Universidad Nacional de Piura. Él es docente. El tema que también nos va a compartir es la pandemia COVID-19 desde la perspectiva de la vigilancia sindrómica centinela de la enfermedad tipo influenza en el primer nivel de salud en Piura en los años 2013-2021. Déjeme compartir. El doctor Víctor Ocaña Gutiérrez es representante de la Universidad Nacional de Piura. Es investigador calificado RENACID Carlos Monge III. Tiene doctorado y maestría en la Universidad Nacional de Piura. Es un gusto darle la bienvenida, doctor Ocaña. Bienvenido, le escuchamos. Tiene 15 minutos para compartir su proyecto de investigación.
Muy buenas tardes, estimados docentes y oyentes. Agradeciendo la invitación a participar de este importante evento. Voy a presentar una propuesta que estamos trabajando en la universidad, que veo que está funcionando en la vigilancia epidemiológica de esta pandemia, ¿no? Este estudio forma parte de un gran estudio que estamos haciendo, ¿no? Hace 8 años en la universidad, ¿no? El escenario donde ocurre es este consultorio de COVID que tenemos, ¿no? Parece una oficina interna del Banco de la Nación, ¿no? Muy ventilado y con todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Este es el escenario donde ocurre este estudio, ¿no? Aquí es donde examinamos pacientes, tomamos muestras para identificar el virus COVID por diversas metodologías, ¿no? Entonces, ya sabemos lo que pasó con la pandemia. Habló muy bien el anterior ponente sobre la introducción de este problema, ¿no? Ahora nos encontramos en un proceso de expansión de la pandemia marcado por nuevas cepas mutantes, ¿no? Un problema global es los sistemas de salud que tienen baja cobertura de diagnóstico etiológico. Y también la vigilancia etiológica del comportamiento de la pandemia por laboratorio desde un inicio con poca sensibilidad y poca especificidad. No se puede acceder, por ejemplo, en todos lugares a pruebas moleculares, por ejemplo, en establecimientos de primer nivel, ¿no? Entonces, de tal manera que la vigilancia etiológica implementada, en nuestro caso por nuestro sistema sanitario, no refleja la real magnitud del problema, ¿no? Entonces, nosotros hace ya 9 años llevamos implementando la vigilancia sindrómica, Centinela, y he presentado una tesis de maestría que asesoré, en la que demostré que la vigilancia Centinela, por ejemplo, en el caso de influenza virus, detectamos los brotes 2 semanas antes que la vigilancia con cultivo de virus, ¿no? 1 semana antes que con biología molecular y 1 semana antes que con prueba rápida por influenza virus, ¿no? Así como dicen estos clásicos profesores de San Marcos, ¿no? Cuando enseñaban clínicas en el hospital de Alemania, decían, un paciente la clínica manda, el laboratorio solo complementa. Aquí yo demostré que esa tesis, que en la epidemiología también la clínica manda, el laboratorio solo complementa, ¿no? Hay dificultades logísticas. Por ejemplo, ahorita no se puede hacer en Piura, que estoy ubicado, biología molecular, secuenciamiento genómico. Tenemos que esperar hasta un mes, creo, los resultados del INS para saber qué cepas están circulando. Y cuando ya nos anuncian, ya la cepa está diseminada por todos sitios, ¿no? Entonces, la vigilancia sindrómica funcionó bien y sigue funcionando con influenza virus. Entonces, hemos seguido vigilando bajo la misma metodología toda esta gripe con fiebre. La vigilancia sindrómica de enfermedad tipo influenza, ¿no? Se implementa un plan piloto. Entonces, en este establecimiento de primer nivel de salud en la ciudad de Piura, ¿no? Esta vigilancia centinela fue propuesta por la OMS, se ha generalizado. El CDC, por ejemplo, Estados Unidos, lo emplean para aproximarse a identificar el comportamiento epidémico de muchos brotes de enfermedades, ¿no? Acá lo tenemos implementado como un piloto en este centro de salud de Pachitea, que es un 1-4 ubicado en el centro de la ciudad de Piura, ¿no? Entonces, esta vigilancia consiste en vigilar mediante síntomas y signos los pacientes que llegan con gripe al establecimiento de salud, especialmente con fiebre, ¿no? Incluye los pacientes que tienen COVID y los que son causados por otros virus, por supuesto, ¿no? Entonces, la propuesta es que la expectativa de este estudio es que la vigilancia pueda prever, ¿no?, brotes, identificar precozmente brotes, como lo demostré en un estudio con virus de influenza, sin necesidad de estar haciendo pruebas de laboratorio, ¿no?, basada en la clínica nomás, ¿no? Y eso podría servir como una evidencia científica para evaluar las actuales medidas de contingencia, por ejemplo, y que puedan sugerir posibles medidas de control de la infección más adelante. Por eso que el objetivo es describir las características de la vigilancia sindrómica, ¿no? Y hemos cogido una curva de enfermedad tipo influenza que venimos construyendo desde el año 2012, ¿no? También hemos comparado en este estudio las características de casos de enfermedad tipo influenza en escenario estacional y pandémico, ¿no? Para ver qué diferencias hay, qué similitudes, ¿no? Basado en evidencias al presente también nos va a permitir sugerir estrategias de monitoreo que puedan ayudar a evaluar el control de la diseminación y infección sin necesidad de utilizar laboratorio a bajo costo y de fácil accesibilidad, ¿no? Sabemos de lo que está pasando con la pandemia, ¿no?
Entonces, actualmente nos encontramos en curvas de propagación, ¿no? Causado por cepas de virus mutantes. Ya han ocurrido 2 ondas pandémicas de COVID, ¿no? Entonces es necesario contar. Para ello nosotros nos ubicamos en Piura, ¿no? Una ciudad de cerca de 600.000 habitantes. Nuestro establecimiento tiene una jurisdicción de cerca de 50.000 habitantes, ubicado en el centro de Piura. Entonces hemos implementado, la Universidad Nacional de Piura ha implementado un centro de vigilancia de síndrome febril, ¿no? Dentro de ella, uno de los síndromes que vigilamos es la enfermedad tipo influenza, que operacionalmente lo definimos como fiebre más tos, dolor de garganta o rinorrea con o sin síntomas del aparato respiratorio inferior, ¿no? Hemos hecho un estudio observacional prescriptivo en lo que los datos fueron obtenidos de registro diario de consultas, ¿no? Con algunas variables que hemos vigilado, como la semana epidemiológica y otras epidemiológicas, ¿no? Entonces, hemos construido canales endémicos desde 2012, con intervalo de confianza, ¿no? Y luego se han analizado los datos clínicos y biológicos de casos notificados de COVID-19 que han sido atendidos acá. Desde el año 2017 también se ha analizado la curva de mortalidad procedente de la base de datos de acceso público de SINADEP, ¿no? Digamos, el análisis que se hace son series temporales, de 2012 a 2021, utilizando el software Pipoy, ¿no? También usando otros softwares que nos permiten comparando datos por semana de diversas curvas epidemiológicas también, ¿no? Con mortalidad y con casos diagnosticados, ¿no? Y se hace un análisis de pruebas de hipótesis para ver correlaciones no paramétricas, porque la variable tiene distribución no normal, ¿no? Y se comparan chi cuadrado para comparación de datos. Entonces, los importantes más resultados es que nosotros podemos ver que la pandemia, el periodo estacional, un periodo similar previo a la pandemia se cogió, y un periodo similar hasta el corte post-pandemia, durante la pandemia. Esta es la cantidad de pacientes que se han estudiado, como 3.000 y pico de pacientes, y vemos que por sexo, durante la pandemia, no hay diferencia, vean ustedes. Durante la pandemia se han afectado en el primer nivel de atención tanto los varones como las mujeres, y se dice que la pandemia afecta más a los varones. Lo que sí afecta más a los varones son las complicaciones. Eso se ha demostrado en todas partes, pero el primer nivel de atención afecta por igual, o sea, igual se disemina la pandemia. Por edad se ve, por ejemplo, durante la época estacional, en promedio la población tiene 21 años, cuando hay gripe estacional de hace 12 años, ¿no? Y el periodo pandémico, el promedio de edad subió, o sea, más afecta a más edad. Y por grupo etario, por supuesto, los niños son más afectados durante la época estacional y menos afectados de la pandemia. Y en de la pandemia, los jóvenes, adultos y ancianos son los más afectados por el virus, por la pandemia, que llegan con gripe, con enfermedad tipo influenza, ¿no? Y también se ve que durante el periodo estacional hay otros síndromes asociados a la gripe, señalando que existen muchos tipos de virus que causan la fiebre con gripe, ¿no? Y durante la pandemia es menos la cantidad de otros virus, o sea que hubo un predominio. Sin necesidad de laboratorio deducimos que hubo predominio de virus COVID durante la pandemia, ¿no? Y así hemos encontrado, ¿no? También los casos de neumonía, por ejemplo. Este es, por ejemplo, durante la pandemia, una pirámide poblacional en el periodo estacional, vean ustedes, la gripe con fiebre es más frecuente en niños. Y durante el periodo pandémico es más frecuente en adultos. Entonces, de ahí nació la idea de crear un nuevo indicador para vigilancia de esta epidemia. Las neumonías, por supuesto, fueron más frecuentes en adultos, no durante la pandemia, que en niños, como ocurre en el periodo de no pandemia, ¿no? Esta es una curva de vigilancia epidemiológica que tenemos acá. Durante el 2017, por semana epidemiológica, los casos de gripe con fiebre que vinieron, hemos tenido brotes importantes en el 2018, por ejemplo, de gripe con fiebre, mucho mayores que el brote de 2021, ¿no? Y aquí un canal endémico, en 2018 hemos tenido también gran cantidad de gente con gripe, con fiebre, solo que en ese periodo la causa era virus estacionales, ¿no? Entonces no había mucha mortalidad. Vean la mortalidad durante el 2018, aquí está la mortalidad, la primera ola pandémica en el distrito de Piura, que es mi jurisdicción, fue esta curva, ¿no? Y esta es la ola pandémica de mortalidad en Piura durante la pandemia de 2021. Aquí está, obviamente es evidente. Miren, en 2018 hubo un brote pandémico. Hay una cosa interesante. ¿Qué pasó en el 2020? ¿Por qué no se detecta este caso de gripe? ¿Qué pasó? El Ministerio de Salud cerró los establecimientos de primer nivel. Posiblemente el brote de gripe, la primera ola, debe haber sido de este tamaño, porque nosotros comenzamos a funcionar por acá y ya estábamos en caída de la ola. Es una proyección de esta curva y posiblemente ha sido mayor la cantidad de gente que tenía síntomas leves de gripe, solo que no fue reportado, ¿no? Eso se relaciona, por ejemplo, con la curva de mortalidad, ¿no?
Ese fue un error del ministerio cerrar el primer nivel de atención, ¿no? Cuando podían haber contenido, ¿no? Entonces, vean ustedes, otra cosa que he encontrado yo es que los brotes de gripe suelen ocurrir más frecuente en los meses de marzo, abril, en Piura, ¿no? Igual la mortalidad también tiende a ocurrir en esos periodos, ¿no? Aquí está lo que encontré de novedoso en esta pandemia. Yo calculé el promedio de edad y la mediana de edad durante el periodo prepandémico. Vean ustedes, siempre está por debajo de 20 años, de 21 años. Durante la pandemia, en la primera ola y en la segunda ola, el promedio de edad se elevó. O sea, el promedio de edad es un buen indicador para vigilar. Vean ustedes, con análisis endémicos de promedio de edad, se puede ver las dos olas pandémicas mucho mejor que con laboratorio, ¿no? Aquí está más claro con la mediana, mucho mejor todavía se ve. Actualmente nos encontramos, como en este momento, yo no tengo la curva, nos encontramos en época estacional. Ya pasaron las olas pandémicas, pero aquí está siendo vigilado por lo que es lo que se llama la vigilancia centinela. Se hizo una prueba de correlación. La pregunta era, ¿la vigilancia sindrómica con los indicadores que tengo se correlaciona o no se correlaciona con la mortalidad? Encontramos que sí se correlaciona, una moderada correlación altamente significativa. Se correlaciona la curva de enfermedad con la curva de mortalidad también se encuentra un Rho-Spilman bastante alto, ¿no? 0.68, moderada a alta correlación. Entonces, igualmente con la mortalidad también, con las pruebas de laboratorio también guarda correlación, ¿no? ¿Esto qué significa? Vean ustedes, vigilada por pruebas rápidas de COVID, hay una correlación con la mortalidad de 0.6, altamente significativa. Con casos COVID confirmados, ¿no? También hay una correlación de 6.8. Por vigilancia semanal también hay, de promedio de edad, también hay una correlación, y por medio de edad también hay una correlación similar. O sea, no necesitábamos laboratorios, sino vigilar el promedio de edad por semana para ver el comportamiento de la pandemia. O sea, no se necesitaba laboratorio de primer nivel. En conclusión, puedo decir en el minuto que me queda, que nuestros resultados demuestran que durante la pandemia COVID, en el primer nivel de atención, los casos de enfermedad tipo influenza se comportan muy diferente en el periodo pandémico y prepandémico. La segunda conclusión importante, para resumir y no quitar más tiempo a los demás ponentes, es que la vigilancia centinela sindrómica tiene la misma sensibilidad que la prueba rápida del laboratorio, tiene la misma sensibilidad, ¿no? Con respecto a la mortalidad, ¿no? Que es el gol estándar que se compara. Y entonces no se necesita laboratorio, ¿no? No se necesita, quedan 2 minutos. No se necesita laboratorio para hacer la vigilancia epidemiológica de la pandemia de COVID, ¿no? Esto lo voy a publicar en una revista, es un estudio inédito que nadie lo ha hecho, en el que nosotros demostramos que no se requiere de laboratorio para hacer la vigilancia sindrómica, la vigilancia de esta pandemia, ¿no? El laboratorio solo complementa, ¿no? Por eso sigue vigente lo que encontré con el caso de virus de influenza también, ¿no? Con virus de influenza encontramos, ¿no? En otros estudios sí se encuentran casos similares, pero ningún estudio se ha encontrado que tenga así una vigilancia de muchos años, ¿no? Y lo compare con lo que está pasando con la pandemia, ¿no? Es un estudio de alta relevancia. Lo voy a proponer este estudio para que se implemente el sistema de vigilancia centinela, creo, a nivel nacional, en los establecimientos de salud sindrómica, porque el laboratorio no hay accesibilidad en ningún servicio de salud de primer nivel, ¿no? Muy pocos tienen acceso. Muchas gracias. Dejo espacio para algunas preguntas. Muy bien, doctor Ocaña, muchísimas gracias por su ponencia. Bueno, tenemos 2 preguntas, entre ellas nos indican cuáles han sido las edades que más han sido afectados según su investigación desarrollado, cuáles han sido las edades de las personas que más han sido afectados por este COVID-19, teniendo en cuenta la investigación que se ha hecho en Pachitea y Piura. Mire, durante la pandemia, según la curva que yo mostré, la población más afectada, ¿se acuerdan de esa curva? Durante la época prepandemia, en época estacional, la gripe afecta con más frecuencia a los niños, tiene la pirámide de esta manera. En cambio, durante la pandemia se puso así la curva, ¿no? Afectó a mayores de edad. ¿Y eso por qué? Tiene una explicación ya demostrada con fisiopatología, ¿no? Se estudió receptores. Los receptores de COVID en las fosas nasales, en la garganta, en el aparato respiratorio y otras partes del cuerpo, tienden a aumentar con la edad, O sea, a medida que aumenta la edad, aumenta la cantidad de receptores,
para el virus de COVID en las personas. Por eso explica que los niños y adolescentes y los niños más pequeños no sean afectados por el COVID como durante la pandemia COVID, ¿no? Incluso han habido casos así, muchos casos sintomáticos, ¿no? Entonces, incluso con este estudio se puede pronosticar con la curva que yo hice que la pandemia, la tercera ola no va a ocurrir como viene diciendo nuestro querido ministro de Salud, que yo lo critico mucho, es Pirano, ¿no? Está haciendo un psicosocial indebido, ¿no? Él dice que la pandemia iba a ser en septiembre, no viene en septiembre, ahora dice que es en octubre, no viene en noviembre, dice que es en noviembre, está haciendo un psicosocial para que no haga nada contra el gobierno, ¿no? Y se cae todo el mundo y se mete bajo la cama, ¿no? Pero según mis estudios y proyecciones, la tercera ola va a ocurrir posiblemente en marzo o febrero, no va a ocurrir en otro periodo. Así lo tengo yo comprobado, porque mis datos son estadísticos, ¿no? Y probabilísticos, no son políticos, como dice el ministro, cambio. Doctor, está sin audio. Ya, sí hay un problema de conectividad por esta zona. Sí, doctor, perfecto. Muy bien. Quiero indicar que tenemos una siguiente pregunta, que si el proyecto de investigación ha desarrollado, teniendo en cuenta de que el estado climatológico en relación a costa, sierra y selva, esto para conocer quiénes fueron más afectados por esta pandemia. Es importante mencionar que de repente se ha recogido algunas investigaciones de otras ciudades teniendo en cuenta esto para replicar de repente o tener como base dentro de su proyecto de investigación. Sí, mire, yo hice hace varios años un estudio ecológico. Mi pregunta era, ¿cuál es la relación entre la estacionalidad y las neumonías? ¿Qué encontré? Encontré que las neumonías en la costa norte son más frecuentes a partir de febrero o marzo y disminuyen alrededor del mes de junio. O sea, el otoño, fines de verano y fines del otoño son más frecuentes las neumonías. Eso hizo que yo hiciera una propuesta a nivel nacional que en el norte del país contra el virus de influenza debería comenzar la campaña de vacunación en diciembre del año pasado con la nueva cepa. Se aunaron unos infectólogos después de Lima en mi propuesta, ¿no? Pero no se ha cambiado. Sigue haciéndose la campaña de vacunación a partir de mayo. En el norte del Perú, la ola de mortalidad ya ocurrió y se vacuna después. Debe comenzar en el norte del Perú la vacunación contra el virus de influenza en diciembre del año anterior con la nueva cepa. Y en el sur del país sí ocurren los brotes a partir de junio para adelante. Entonces, debe hacerse esa salvedad que hemos sugerido. Si enviamos juntamente con unos infectólogos, investigadores de Lima, una comunicación al ministerio, pero no tomamos ninguna decisión política respecto a esa oportunidad de evitar mortalidad con la vacuna contra influenza. Ahora con el COVID había que ver cómo se comporta, ¿no? Yo lo voy a hacer seguimiento a eso. Cambio. Aló. Hay problemas con el audio. Sí, queremos agradecer al... Sí, doctor, muchas gracias. Doctor Ocaña Gutiérrez, muchísimas gracias por habernos compartido parte de esta ponencia. Y bueno, queremos también agradecer a todos aquellos que están interactuando en el chat. Dice, buena respuesta, excelente tema. Muy bien, gracias doctor Ocaña por este tiempo compartido. Le invitamos a que pueda continuar en la sala, pues tenemos la siguiente ponencia que está a cargo de la doctora María Rodríguez Quesada. Ella es docente de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y el tema que nos comparte es el impacto del confinamiento por la pandemia COVID-19 en la calidad de vida de adultos del nororiente peruano. Queremos darle la bienvenida a la doctora María Rodríguez Quesada. Ella es doctora en Ciencias de Enfermería. Es investigadora RENACID de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza. Dirigió el Instituto de Investigación de Enfermería Intercultural. También es directora de la Escuela Profesional de Enfermería. Ha desarrollado líneas de investigación en salud pública, medicina alternativa, complementaria, miembro de grupos de investigación en la UPAU, en la Universidad Nacional de Trujillo y también en el Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología, Escuela. Muy bien, doctora, le damos la bienvenida. Tiene 15 minutos para compartir su ponencia. Bienvenida. Muy buenos días al público presente. Agradecer la invitación también a los organizadores del evento de la Red Peruana de Universidades. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, me confirman. Sí, doctora, correctamente. Gracias. Bien, el trabajo que se ha hecho, perdón. Sí, doctora, la escuchamos y la vemos correctamente. Sí, sino que hubo
mensajito por ahí. Bien, les mencionaba que el trabajo se realizó sobre todo frente a las medidas que se tomaron también frente a la pandemia, ¿no? Por la COVID-19. En ese caso, pues entre marzo y julio del año pasado, el 2020, en el Perú, pues se tomó como una medida muy drástica el confinamiento, también como lo hicieron otros países, ¿no? Pero justamente para disminuir el contagio exagerado, pues, que había del coronavirus, ¿no? SARS-CoV-2. Y en ese sentido, pues, se tomó esta medida radical, ¿no? Pero que también, pues, ha tenido sus consecuencias. Y eso es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. Uy, no quiere avanzar. Ok. Bien, para eso hay algunas experiencias de algunos autores también que han mencionado qué cosa ha producido ya la cuarentena en otros países. Así tenemos en China, por ejemplo. Estudios reportan por la misma cuarentena hubo situaciones de ansiedad, de miedo, ira en las personas, ¿no? Y esto pues estaría muy relacionado pues que el entablar relaciones, el tener contacto con otras personas, físico sobre todo, ¿no? Es una forma de también, una medida de escape de ciertas situaciones emocionales que podría estar pasando la persona, ¿no? Y entonces que eso ayuda a que su estado anímico o mental de esta persona esté mucho más equilibrado. En cambio, con el confinamiento, pues esto no sucedía. Entonces, de ahí que podría verse reflejado en estos estados de ansiedad y miedo, ¿no? En el caso de Paraguay también se reportaron adultos, ¿no? Con alta prevalencia también de síntomas de ansiedad y ya más aún de depresión, que es un poco más, mucho más grave, ¿no? Porque ya no es solamente la angustia o la preocupación excesiva por ciertas cosas, sobre todo el tema económico, la enfermedad en sí, ¿no? El círculo familiar, ¿no? Hubieron tantas preocupaciones en las personas, pero que también ya se fue al otro extremo con la tasa de mortandad elevada, y que hubo el caso ya de depresión, ¿no? También que sucedía en las personas, y entonces el confinamiento evoluciona hasta este punto también, porque pues permite el aislamiento del resto de personas, ¿no? Y entonces genera esta alteración mental, ¿no? En Chile, la cuarentena generó bastante preocupación, ansiedad y preocupaciones futuras, ¿no? Por la salud en general, el empleo, las finanzas, ¿no? Fue entonces todo un impacto, pues, a nivel de salud mental, económica, familiar, social. Entonces, al ver todos estos componentes, estaríamos hablando también de la calidad de vida de las personas, ¿no? Cómo es que la calidad de vida de las personas se vio afectada por esta alta contagiosidad que producía o que produce, ¿no? La COVID, ¿no? Justamente por la forma de contagio tan rápido que es a través de las vías respiratorias, ¿no? Entonces, el estar en contacto con otra persona directamente, conversar con la otra persona sin la protección de la mascarilla, existe ese riesgo de contagio, ¿no? Entonces, y aún así, en su momento, aún teniendo esas medidas de usar la mascarilla, aún así, las personas seguían infectándose y muriendo, ¿no? Perdón. Entonces, en ese sentido, el confinamiento se dio, y eso produjo que también estas conexiones sociales, como ya lo mencioné antes, se corten,
¿no? Y las personas alteraron toda su forma de vivir dentro de casa, ¿no? Ya no dormían su ciclo regular, podían dormir en el día o dormir en la noche, pero también con todas estas tensiones y preocupaciones, el sueño fue alterándose, tornándose discontinuo, y lógicamente esto también altera la forma de cómo se organiza o de responder el sistema inmunológico frente a cualquier agresor externo, ¿no? Y eso produce lógicamente un proceso inflamatorio. Imagínense que esto pues ya lo producía la COVID-19, ¿no? Si es que está produciendo, nuestro organismo de por sí está produciendo hormonas que producen inflamación, como las prostaglandinas, que las producen un mecanismo, como mecanismo de respuesta al estrés, y si esta persona se contagia, entonces aumentan más las posibilidades de que esta persona pues, se complique, ¿no? Y bueno, también pues se presentaron mayor riesgo de cardiopatías, de infartos, según un reporte de Kuller en 2016, en casos de estudios en personas que tenían pocos contactos sociales, ¿no? ¿Qué nos planteamos para estudiar en este trabajo? ¿Cómo afectó el confinamiento por la COVID-19 en la calidad de vida de los adultos del nororiente peruano? ¿No? Entonces, como objetivo general fue, pues, lógicamente determinar el impacto del confinamiento por la COVID, pues, en la calidad de vida de los adultos en esta zona, ¿no? Para ello, como objetivos específicos, se buscó identificar el estado nutricional, el estado de salud, la percepción acerca del dolor, también el estado de ánimo y los hábitos en lo que se relaciona a las actividades físicas relacionadas o que hayan estado realizando estas personas antes y durante el confinamiento, para hacer la comparación. El estudio fue de enfoque cuantitativo, un descriptivo simple. Se logró entrevistar electrónicamente a 85 adultos, ¿no? Entre 20 y 50 años de edad, residentes en departamentos tanto de Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, San Martín. Para ellos se utilizó el formulario Calidad de Vida y Salud, y en donde pues, se hicieron preguntas relacionadas con las dimensiones de la calidad de vida que ya les manifesté en los objetivos específicos. Específicamente en relación al estado de salud, se vio lo que era la alteración del patrón de sueño, el apetito, algunas molestias físicas o dolor. Y en el caso del estado nutricional, dado que no se podía hacer en forma presencial la evaluación, se tomó en cuenta la percepción de variación de peso que nos podría dar la persona, ¿no? Los datos fueron analizados en software Excel 2019 con técnicas de tendencia central, distribución de frecuencias, y pues también se presentan los datos en tablas y gráficos circulares y de tipo embudo. Aquí tenemos los resultados. Bueno, el impacto en lo que es en la dimensión del estado nutricional, lo que resalta es hay un 30% que refirieron que habían ganado de peso, y frente a un 39% que manifiesta que habían perdido peso, ¿no? Entonces son las dos contrapartes, mientras que la primera sería pues por la disminución de la actividad física y posiblemente también el incremento de la alimentación, que son comportamientos relacionados con la ansiedad. En el otro caso de pérdida de peso están más relacionados a una preocupación excesiva, estrés, o incluso a estados de depresivo, ¿no? Entonces, por ahí también ya nos están señalando
cómo las condiciones físicas también nos dan una idea de cómo es que estaría el comportamiento también de salud mental de las personas. En cuanto a las alteraciones físicas, ¿no? Al estado de salud en sí, manifestaron dolor de cabeza, un 73%, eso fue una gran mayoría. En segundo lugar, la atención, irritabilidad, ¿no? Asociado con lo que es la ansiedad, en este caso. También un 60% tos, dificultad respiratoria, cansancio, ¿no? Insomnio, lagrimeo, visión borrosa, disfonía, dificultad para hablar. Entonces, hubieron también estas situaciones, estos síntomas, ¿no? Durante el proceso de confinamiento. En cuanto al estado de ánimo, vemos que antes del confinamiento estaba ausente la mayoría de nuestras variables en cuanto al humor de ansiedad, tensión, miedos, funciones intelectuales, el humor depresivo, estaban ausentes casi en el 50% de las personas, ¿no? E incluso un poco más del 50%. Entonces, pero después del confinamiento, o durante el confinamiento, el humor ansioso aumentó una intensidad ligera, ¿no? En un 50%, 50 personas, 65% de personas, de los participantes, refirieron estar ansiosos, ¿no? Y con una intensidad elevada, apareció un 8%. Entonces, la ansiedad, pues, se evidencia, ¿no? La presencia de ella o la agudeza de ella durante este periodo de confinamiento. La tensión también, más bien apareció algunos participantes con intensidad media, en 14%, y con intensidad elevada, 26%. Entonces, también, pues, el estrés estaba presente, ¿no? Los miedos también aumentaron en intensidad media al 33% y de intensidad elevada 12%. En caso de insomnio, se incrementaron en cuanto a intensidad media, ¿no? Antes del confinamiento eran de intensidad ligera, pero aumentaron a una intensidad media, pues, un 35%. También de intensidad elevada, un 13%, e incluso un caso de intensidad máxima, ¿no? Los casos de insomnio, en caso de insomnio, ¿no? Y en cuanto a las funciones intelectuales, también estaban concentrados entre 46% ausente y 42% de intensidad ligera. Sin embargo, pues durante el confinamiento, pues también lograron un 22%, aumentar a una intensidad media. Y en cuanto al humor depresivo, que estuvo bastante ausente antes del confinamiento, durante el confinamiento hubo un 33% de intensidad ligera, también pero se incrementó los casos de intensidad media a 13%, y bueno, no fue tan apreciable el incremento en el humor depresivo, pero sí lo hubieron más en cuanto a los síntomas que estarían relacionados con el estrés o con la ansiedad. En cuanto a la frecuencia de la actividad física, pues las personas hacían, en realidad tenían poca actividad física, un 27% antes, ¿no? Antes del confinamiento, y muy poco, un 22%. Sin embargo,
esto se incrementó. Si nos damos cuenta, en la siguiente figura, vemos que hay un 37.6% que no realiza ejercicios durante el confinamiento. Y bueno, eso justamente tiene mucha razón, porque pues ya el simple hecho de salir a caminar ya es un ejercicio, y ya no lo podían hacer por las horas, y estar en casa no, los pasos son más cortos, las labores del hogar no se traducen en lo que es actividad física, ¿no? O que demanden mayor gasto energético a las personas, y que también signifiquen, en cierta forma, entretenimiento para las personas. En cuanto a la percepción de la intensidad de dolor, vemos que pues antes del confinamiento, 31 personas pues no manifiestan ningún dolor. Esto disminuyó la cantidad de personas. 10 personas durante el confinamiento referirían que no tienen dolor. El resto pues tenían dolor leve o moderado, ¿no? Entonces, y eso pues está relacionado también, que el estrés justamente produce, tanto el estrés como la ansiedad produce dolores musculares, ¿no? El dolor de cabeza, que ya lo manifestaron, y lo vimos en la primera tabla, que era en un 73%, ¿no? De personas que presentaban este problema. Entonces, vemos, ya discutiendo los resultados, que la pandemia en realidad pues cambió drásticamente la dinámica familiar. Pues acá vemos un dibujito, si vemos en la casa, era todo, ¿no? La casa se convirtió en el hogar, en donde se hacían las labores de casa, también se trabajaba, enseñaban si era docente, y si no, los niños o los adultos estudiaban en casa. Los padres volvieron a retomar ese acompañamiento de la educación, y ahí es donde está la limitancia de algunos de los padres de familias que no saben o no sabían cómo lidiar con esa forma de cómo guiar a sus hijos durante ese acompañamiento. Sin contar con los adultos mayores o personas dependientes o con alguna enfermedad crónica degenerativa que tenían que tener algún control fuera. Entonces también se volvió ese control dentro de la casa, ¿no? Niños pequeños, ¿no? Que necesitaban un tiempo, y madres que trabajan, compartir ese espacio de tiempo del cuidado de la casa, el cuidado de los hijos, las labores de la casa con el trabajo. Entonces todo eso también ha generado pues que se intensifique estos cuadros de ansiedad, de estrés, ¿no? Y a eso se aúna pues el hecho de que la menor interacción social también produce aumento de síntomas de ansiedad, estrés, depresión, ¿no? Y ya no lo dicen los autores de estudios anteriores, ¿no? En sus estudios que han realizado en años anteriores, ¿no? También el aumento, el aburrimiento, la frustración de no estar en contacto con la rutina habitual de la vida, lo que produce pues es que se acumulen estas cargas que no han sido proyectadas, que no han tenido la oportunidad de ser expresada o compartidas con otras personas, o simplemente el salir y tener contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces esto también estaría generando estrés y lógicamente influyendo en la calidad de vida. Algunas de estas personas ya tenían el hábito, y otras no tanto, pero desarrollaron también el aumento de consumo de bebidas alcohólicas. Si bien es cierto, está prohibido el expendio, las ventas, recordamos en las noticias que había colas intensas para comprar este líquido, ¿no? Bebidas alcohólicas, ¿no? Y bueno, pues ha habido situaciones muy particulares dentro de casa. Entonces, el consumo de sustancias alcohólicas, si bien es cierto, genera también un sentido de realidad
alterado, ¿no? Pero que finalmente también conduce a estados depresivos, ¿no? A estados de irritabilidad, ¿no? Y eso, si lo acompañamos con cambios en el apetito, alteraciones de sueño propios de los síntomas depresivos, entonces estamos aumentando o conllevando hacia una depresión en estos casos, ¿no? Aumentaría más como factor de riesgo para la depresión. Las restricciones de la cuarentena, ¿no? Por la cuarentena, también lógicamente influenciaron en cuanto a la actividad física de las personas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El riesgo a desarrollar un cuadro clínico grave por COVID, ¿no? Es de 104% mayor en personas con ritmo de caminata lento y 97% mayor en personas obesas. Es alguno de los alcances, ¿no? De WHO, ¿no? Un grupo de investigadores chinos, en el 2020, ¿no? Que encontraron un estudio. Entonces, estas restricciones, ¿no? De disminución en cuanto a la caminata, a la caminata porque ya no tenía la oportunidad de hacerlo fuera. Entonces, lo que produce es que justamente estas personas disminuyan la cantidad de pasos que usualmente daban antes cuando salían las personas a trabajar a sus lugares de trabajo, ¿no? Dentro de su mismo trabajo tenían algunas personas mayor oportunidades de desplazarse o de caminar más tiempo, ¿no? Ahora pues el trabajo remoto ha confinado a las casas o a tener menos posibilidades de dar esos pasos, ¿no? Entonces en China, por ejemplo, un estudio encontró que de 10.000 pasos que dan promedio por día de las personas, disminuyó a 6.000, ¿no? Desde que se declaró la cuarentena. Doctora Rodríguez, perdóneme que lo corte, tiene 3 minutos para finalizar la ponencia. Ok, gracias. Y bueno, y en el 57% también de personas aumentó la insulina, ¿no? Los triglicéridos, la masa grasa abdominal. Entonces, todos estos elementos son justamente estarían asociados con problemas que también le da mayor vulnerabilidad a las personas para complicarse si es que se infecta por la COVID, ¿no? Porque está al aumentar los triglicéridos, pues tienen un problema de hipercolesterolemia, posiblemente de obesidad, al aumentar la masa grasa intraabdominal. Entonces tenemos situaciones de riesgo, ¿no? Bien, entonces, como conclusiones de este estudio se ha encontrado que algunos de los participantes, ¿no? Han ganado peso, otros lo han perdido durante el confinamiento, posiblemente asociado a la disminución de actividad física, la vida sedentaria, y pues también en este caso también posiblemente el estado de ánimo de depresión que podrían estar presentando estas personas podría asociarse con la pérdida de apetito y lógicamente la disminución de peso que se produjo, o que ellos lo perciben así, ¿no? El estado de salud también afectó alteraciones gastrointestinales, cefalea, irritabilidad, síntomas asociados al estado de ansiedad, atención, y bueno, también algunos de los síntomas como la tos, se considera que es un mecanismo de defensa, y la dificultad respiratoria se asocia con miedos, ansiedad. Entonces, incluso ambos síntomas están asociados con el síntoma principal de la COVID-19. Entonces, son mecanismos que podría confundirse, pero que podrían estar obedeciendo a otras alteraciones. El confinamiento generó cambios en la calidad de vida de la población adulta, produciendo aumento del sedentarismo, ganancia de peso, aumento de la vulnerabilidad a sufrir diferentes enfermedades, incluida la COVID, y también incrementó el umbral de dolor, ¿no?
Y por todo esto es necesario la implementación de programas que intervengan en estos determinantes, ¿no? En estos determinantes de la salud en general, porque ya no hablaríamos solamente de los determinantes de la COVID, de la infección, sino que de las medidas que también se tomaron, como este caso del confinamiento, también trajeron a colación otros problemas de salud. Y que esos problemas de salud finalmente también es un círculo vicioso, porque si no son tratados, aumenta la vulnerabilidad de las personas, pudiendo, a pesar de la vacuna, en algún momento desarrollar, pues, complicarse, si es que tienen son infectados, se pueden complicar, ¿no? Por estos factores agregados. Entonces, lo que se tiene que intervenir en estos factores agregados también complementariamente con las otras medidas que se están dando, pues, que está dando el Ministerio de Salud, que está liderando, y las instituciones relacionadas a la atención de la salud, ¿no? En nuestro país. Bien, eso es lo que les quería compartir. Muchísimas gracias, y si hay alguna pregunta, pues estoy para atenderlos. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora María Rodríguez. De verdad interesante, muy importante el proyecto de investigación que nos ha compartido. Realmente esta pandemia de COVID-19 pues ha generado cambios tremendos en la vida de cada uno de nosotros, de nuestro país, a nivel mundial. En el 2019 ni siquiera pues avisorábamos, ¿verdad?, el cambio que íbamos a vivir todos nosotros. Si bien es cierto, usted ha manifestado, nos indican acá, que el tema del confinamiento junto al temor, esto causado obviamente por las redes sociales, han sido una de las causas para generar en todo caso la disminución del sistema inmunológico y vernos contagiados con el COVID-19, porque usted recordará, doctora, que han habido muchos casos en los que decían, pero yo no sé cómo me he contagiado, porque no salgo, solamente recibía las comidas de la casa con guantes, con eso me ponía a lavar, pero sin embargo me he contagiado. Entonces, puede ser que estas personas, debido al encierro que tenían el confinamiento, hayan bajado su sistema inmunológico. El propio temor mismo, ¿verdad? Que han estado atentos a las redes sociales, a lo que pasaba, y eso ha ido generando psicológicamente un temor tan grande. ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, sí, yo sí tendría esa, me inclinaría, ¿no? Por esa afirmación. ¿Por qué? Porque realmente justo ahora estamos haciendo también otro estudio relacionado con el miedo, con la ansiedad, con los estados expresivos, estamos estudiándolo, ¿no? Cómo es que han presentado pacientes ya que han tenido la COVID, bueno, ya han salido, han remitido, y qué cosas han tenido, ¿no? ¿Qué pasó con ellos durante ese proceso? ¿Qué de diferente, ¿no? Y hemos encontrado esos niveles de ansiedad, de estrés, ¿no? Y bueno, que eso ha generado también una intervención, ¿no? Que estamos trabajando en ese sentido. Y también se ha encontrado lo mismo, y se está encontrando ahora también esto, por ejemplo, en nuestros estudiantes universitarios. Y cómo es que justamente en casa, de repente, un miembro familiar, en un primer momento hubo eso, ¿no? Un miembro familiar se infectaba y los demás no. ¿No? Y decían esto, y no sabemos por qué. Y justamente esa persona decía, pero yo me he lavado, o sea, ha sido más cuidadoso, exageradamente cuidadoso, diría a veces yo, por el temor, el miedo. El miedo produce, a nivel de nuestro cuerpo, hace que nosotros produzcamos más enzimas, ciertas enzimas como son las prostaglandinas, por ejemplo, también. ¿No? El miedo nos bloquea incluso de que ya no produzcamos endorfinas, que las endorfinas son las que nos hacen pues estar bien, ¿no? Nos está llevar la vida más tranquila, ¿no? Y eso es constante. El miedo, bueno, ya me voy a otro tema, que es en el tema de la parte energética, porque yo también enseño esa área. El miedo bloquea los chakras energéticos a nivel raíz, el chakra raíz, y que los chakras también están relacionados
hay estudios, ¿no? Con concentraciones de hierro en determinadas partes de nuestro cuerpo, donde están ubicados estos chakras. Y justamente, pues, y sabemos que el hierro está en la hemoglobina, y esto se transporta a nivel de la sangre, y es el que finalmente lleva los nutrientes, y todo esto, ¿no? Entonces, si es que eso está bloqueado, lógicamente no va a haber una adecuada circulación con estos nutrientes ni con la energía apropiada. Y disminuye, ¿no? Justamente nuestra respuesta frente a estas infecciones, o también estos procesos de coagulación. Entonces, ahí hay un campo, en realidad hay un campo muy valioso, muy grande para estudiar. En realidad hay muchas cosas para estudiar que nos ha traído esta pandemia de diferentes ángulos, de diferentes formas, y ahí, ¿no? Ahí está planteada aún para estudiar mucho más. Así es. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿los programas preventivos y promoción de la salud, es posible que participen los docentes de educación física o los programas son propios de los médicos y enfermeras? No lo creo. Yo creo que se puede hacer trabajos integrales, ¿no? Con profesionales que manejen estos temas y conocen el cuerpo, la forma de responder al cuerpo frente a la dosificación de la actividad física y qué tipo de actividades físicas. Y yo creo que se puede hacer un trabajo integrado, muy, muy importante. La siguiente pregunta, doctora, dice, entonces, según el estudio, ¿cuál es más importante, mi salud física o mi salud mental? Ya que tengo que estar aislado para no contagiarme y no dañar mi salud física, pero este encierro daña mi salud psicológica. Entonces, va la siguiente pregunta que la teníamos aquí preparado, que con esto finalizaríamos. Entonces, ¿cuál sería su recomendación de cómo mejorar ahora nuestra calidad de vida sin tener el riesgo de contagiarnos nuevamente de COVID, ¿no? Debido a este problema en que estamos. Mira, viendo la filosofía oriental, hindú incluso, en realidad nuestro cuerpo físico es lo último, es la última parte de nuestro ser en donde en realidad se desarrolla la enfermedad, porque todos los problemas empiezan en la parte mental, en la parte emocional. O sea, ahí empieza. Y cuando no se solucionan ahí, es donde justamente se reflejan en los síntomas físicos. Por tanto, deberíamos trabajar siempre en ese equilibrio mental, en ese equilibrio emocional. Y más aún si estamos en confinamiento, porque es una medida física de restricción para no contagiar a otras personas, y demora bastante tiempo, es un mes a veces. Entonces, ¿qué hace un mes dentro de una persona? Entonces, lo que es trabajar el fortalecimiento de esa salud mental, salud espiritual, y pues hay técnicas para trabajar eso, ¿no? Está la meditación, está el yoga, y trabajar eso internamente. Sí se puede hacer. Muy bien, doctora. Me gusta la participación del doctor Ocaña, que dice la atención primaria incluye a todos los profesionales de salud y la comunidad. Perfecto, estamos de acuerdo. Y Soledad Victoria dice, las acciones de promoción de la salud son compromiso de todo el equipo multidisciplinario de salud y de los actores sociales de un territorio. Definitivamente, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con eso. Y de verdad que ha sido un tiempo maravilloso, doctor Enis Jaramillo, doctor Ocaña, doctora Rodríguez. Este tiempo ha sido muy valioso para todos nosotros que hemos estado atentos a las exposiciones, y esperamos, como dije, más adelante poder aquellos proyectos que todavía están en proceso, lograr dar a conocer las conclusiones, y esto definitivamente en coordinación ya con la RPU. Gracias, doctora Rodríguez, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, más bien, por darnos la oportunidad de compartir. Gracias, doctor Jaramillo. Bueno, gracias, doctor Ocaña, también. Les doy la oportunidad para que puedan despedirse. Bien, muchas gracias. Gracias a los organizadores, gracias a cada uno de ustedes por facilitar este proceso, y una vez más reitero mi compromiso para presentar el resultado de la investigación al final de este proceso. Muchas gracias. Un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor Jaramillo. Doctor Ocaña, ¿le escuchamos? Disculpe que estoy en la COVID.
Tendría que dar un paciente también. Pero sí, gracias por escucharme y poder compartir hallazgos interesantes sobre el escenario de esta pandemia. Y definitivamente esta pandemia ha marcado un hito en la historia de la ciencia, ¿no? Donde la investigación juega un rol, ¿no? Y en estas universidades recién estamos reaccionando, ¿no? De la importancia que hay que darle a esta competencia de la investigación, ¿no? Así es. Creo que es una competencia que hay que fortalecerla en todos sus aspectos, sí. Eso sí. Estamos de Eso es lo que acuerdo yo con creo. usted, doctor. Muy bien. Gracias, doctora, a usted. Gracias a Ok. Soledad, que quiero compartir en el chat, que dice, los docentes de educación física son los mejores aliados para la actividad física que se debe realizar en todo curso de vida. Definitivamente, claro que tiene que ser así. A cuidarnos. Todavía estamos en una etapa que necesitamos poner muchísima atención y ser responsables todavía con lo que queda, ¿verdad? Y podemos ir conociendo un poco más de esta pandemia, más de esta enfermedad, gracias a nuestros docentes investigadores, gracias a los médicos que están involucrados en esa investigación. Seamos o sigamos siendo responsables con nuestro cuidado personal y también con la de nuestra familia, y por supuesto que eso va a redundar en beneficio de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, estimado ponente, muchísimas gracias, estimados participantes. Con nosotros y conmigo será hasta otra oportunidad. Muy buenos días, que tengan un excelente día. Gracias a la RPU también por confiar en nosotros. Gracias. Buen día a todos. Muy bien, de esta manera hemos finalizado nuestra segunda semana de la investigación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Maribel.